Liturgia de la Palabra, martes 13 de octubre. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les aseguro que si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo el que se deja circuncidar queda obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo, han rechazado la gracia. Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe. Porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado. Lo único que vale es la fe, que actúa a través de la caridad. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí, y sálvame según tu promesa. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Señor, ten misericordia de mí. Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Caminaré por un camino ancho, pues he seguido tus preceptos. Señor, ten misericordia de mí. Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti, mientras recito tus mandamientos. Señor, ten misericordia de mí. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: Ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Seguimos en este martes 13 de octubre meditando la carta de San Pablo a los Gálatas, que por todos los medios y con todos los ejemplos posibles, sabidos y por haber, quiere dar a entender que lo que nos justifica es la fe en Jesucristo, como lo hemos venido meditando todos estos días desde que estamos leyendo esta carta de San Pablo a los Gálatas. Y hoy, con un nuevo ejemplo, Pablo sigue sosteniendo la justificación por la fe en Jesucristo y no por el cumplimiento de la ley. Habría que adentrarse un poco y explicar todo esto de la circuncisión de los judíos, del pueblo judío, todo el sentido que tiene esta ley que tenía que cumplir todo buen judío. Todo varón debía de ser circuncidado según la ley de Moisés y según la costumbre, la tradición, las normas, como lo hemos venido meditando. Todas estas acciones eran parte de esas leyes
todas esas normas, todos esos cumplimientos que el pueblo judío debía de cumplir según la ley de Moisés. Y parece que el altercado que se genera en la comunidad de los Gálatas, en este caso es porque después de haber aceptado a Jesucristo, de haber sido bautizados en el Espíritu Santo y de habérseles predicado el Evangelio de Jesucristo muerto y resucitado, ellos como que quieren volver otra vez a lo antiguo, en este caso a la circuncisión, para seguir siendo parte del pueblo cristiano, pero eso ya no tiene sentido. Todas estas cosas sirvieron antes de la venida de Jesucristo, pero ahora con Jesucristo la justificación ya no viene por el mero cumplimiento de la ley, como San Pablo lo ha venido explicando en su carta, sino por la fe en Jesucristo. En Pablo esta es una insistencia. Recordemos que Pablo es el gran enamorado de Jesucristo y de Cristo crucificado y resucitado. Es el gran loco por Jesucristo. Y entonces él trata de hacer ver a los Gálatas y a nosotros también hoy en día, que podríamos caer con un espíritu fariseo de pensar que con solo por cumplir leyes y normas ya estamos justificados o salvados. Pero es que el asunto va aún más allá. Por eso San Pablo, en esta última parte de la lectura que hemos leído, capítulo 5, dice: nosotros en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe, no del cumplimiento de normas y leyes, o de si estoy circuncidado o si no estoy circuncidado, sino la justificación por medio de la fe. Porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado, lo único que vale es la fe que actúa a través de la caridad. Y por eso nos vamos inmediatamente a meditar estos versículos del capítulo 11 de San Lucas, del 37 al 41, porque Jesús, precisamente en esta cena a la que fue invitado por un fariseo, hace ver precisamente esta realidad de tanta norma, de tanta ley que había que cumplir, para exponer precisamente lo que Pablo ha estado defendiendo en su carta a los Gálatas, de la fe en Jesucristo y de las buenas obras que tenemos que hacer todos y no tanto cumplir por cumplir. Veamos que un fariseo invita a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo, se sienta a la mesa, no cumple ninguno de las normas, ni de las leyes, ni de todo lo que los fariseos hacían antes de sentarse a la mesa, por norma, por preceptos, por leyes, un enmarañamiento que habían hecho ellos de la ley, de tal manera que sin unas abluciones, sin unos lavados de manos y de brazos y de codos y una serie de lavados que tenían que hacerse para purificación, más que todo unas purificaciones que tenían que hacer, el fariseo mismo se extraña de que Jesús no hubiera hecho nada de esa ceremonia de purificación y de lavarse las manos antes de comer y una serie de protocolos que había que cumplir, no por higiene, no como nosotros que nos lavamos las manos pues antes de comer por higiene, no, eso porque eran normas, eran leyes que habían que cumplirse, eran purificaciones, porque todo estaba contaminado y entonces no podíamos estar contaminados por nada para no contaminar la comida y una serie
de extremos en los que ellos habían caído. Entonces Jesús, que conoce el corazón y los pensamientos de todos, le dice a los fariseos: ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato, en cambio el interior de ustedes está lleno de robos y de maldad, insensatos. Veamos qué duras palabras de Jesús, ahí en la misma casa del fariseo. Ahí antes de empezar a cenar, seguro le cayó mal la comida al fariseo, seguro con estas palabras, casi diría yo que seguro sacó a Jesús y ya no le dio nada de lo que le iba a dar de comer, porque Jesús le hizo ver lo fariseo que era, que lo invitó, lo insensato. ¿Por qué insensato? Precisamente porque se habían quedado en lo exterior. Tenían que lavar vasos y platos, no por higiene, esto lo tenemos que entender bien, no era por higiene, eran rituales de purificación lo que ellos hacían. Pero claro, Jesús se la deja ir directamente a la yugular. Insensatos, ¿acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Y viene aquí lo que hay que hacer, lo que dice San Pablo al final: actuar a través de la caridad. Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Entonces, hermanos y hermanas, ¿de qué se trata? ¿De cumplir normas? ¿De cumplir leyes, preceptos, purificaciones? ¿O de hacer el bien? ¿O de ser misericordioso? Que es lo que en última instancia Jesús le reclama aquí a este fariseo y a todos los fariseos que se le aparecieron, y a todos nosotros cuando caemos en esas actitudes farisaicas de aparentar ser muy buenos, pero en realidad no tenemos o somos misericordiosos ni hacemos el bien. Y por eso, a la luz de la palabra de Dios, nosotros debemos meditar seriamente. ¿Qué tanto me parezco yo a los fariseos? Cuando tomo actitudes de cumplir por cumplir, cuando en mi corazón no hay bondad, no hay misericordia, no hay buen trato con el prójimo, como les decía el domingo, cuando mis acciones no son tan buenas para con el prójimo, pues puedo ir fielmente a todas las misas habidas y por haber, rezar todos los rosarios habidos y por haber, hacer todas las novenas, irme desde Nicoya hasta Cartago de rodillas en la romería del 2 de agosto. Pero si no soy misericordioso, pero si no doy de lo que tengo, si no soy un buen vecino, si no soy un buen ciudadano, si no hago el bien, si no practico la justicia, de nada me sirve. Como los que nos gobiernan, por ejemplo, del 2 de agosto, bien sentados ahí, en la misa del 2 de agosto, los que nos gobiernan. Antes de las elecciones, hasta misa le celebran en la catedral a esos señores, y ahí están en primera fila bien sentados y hasta comulgan, para después veamos lo que está sucediendo. Y ahí muy defensores de la Virgen de los Ángeles. La Virgen de los Ángeles no necesita que la defienda nadie. Nosotros somos los que necesitamos que nos defienda la Virgen Santísima de todo este tipo de gobernantes, elegidos por nosotros mismos. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios es dura. No podemos endulzarla, no podemos decir lo que no es. Hoy, a todos aquellos con actitudes farisaicas, nos dice el Señor: insensatos.
Y por supuesto, esto es como muy suavecito, lo trató como con mucho cariño, porque recordemos en otro capítulo donde Jesús se raja en contra de los fariseos, no porque Jesús no los quisiera, sino precisamente por la actitud farisea, en donde le dice serpientes, víboras, sepulcros blanqueados, están podridos por dentro. Es que precisamente Jesús fue compasivo con todos, menos con la actitud de los fariseos. No con la persona, sino con la actitud farisaica. Por eso debemos pedirle mucho a Dios que nos ayude a arrancar de nuestros corazones toda actitud de fariseo. Debemos pedirle al Señor que nos dé un corazón honesto, bueno, solidario, misericordioso, sincero. Pidámosle hoy al Señor, a la luz de la palabra de Dios, que nos ayude a recordar que no es cumplir por cumplir, no es cumplir normas por miedo incluso, no es ser bueno por miedo, sino amar a Jesucristo, creer en Jesucristo, saber que Él es el que nos justifica y que a través de Él y de nuestra fe en Él debemos ser hombres y mujeres cristianos, buenos, justos, solidarios, hacer el bien. Ahora más que nunca, la sociedad y la Iglesia necesita hombres y mujeres de bien. Que todo el bien que puedas hacer ahora más que nunca, lo puedas hacer. Pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia de revisarnos en este día, en nuestro corazón, en nuestras acciones, y que arranque todas esas actitudes de fariseo que a veces tenemos, y que nos ayude a poner en práctica el Evangelio de Jesucristo, predicado por Pablo de manera magistral. Que el Señor en este día nos conceda también la paz para nuestro país, la sabiduría para los que nos gobiernan, para que tengamos paz y justicia social. Que así sea. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.